Dices si ya puedes grabar. Perfecto. Listo. Entonces, vamos a retomar donde nos quedamos la clase pasada. Nos quedamos, me parece que en fibromialgia, estábamos viendo lo que era el dolor crónico. Y nada más, antes de regresar a la clase, a mí me gusta repasar como los temas más importantes de la clase anterior. Entonces, nada más, quiero preguntarles a alguien que me responda primero, ¿qué es un síndrome? No sé si alguien me puede recordar, cuando usamos el término síndrome, ¿a qué nos referimos? ¿O a qué se refiere un médico cuando dice síndrome? Ángela. Es un conjunto de signos y síntomas. Exacto. Y Fer, ¿cuál era la diferencia entre signos y síntomas? El signo se refiere a algo que se puede como medir, que es, no sé, digamos, como que sigue un cierto, no sé, lineamiento, y el síntoma se refiere a algo más que siente el paciente, algo más individual. Exactamente. Y Ana Pau, cuando tenemos un síndrome, ¿cuántas enfermedades están representadas en ese síndrome? ¿Es una enfermedad nada más o más o menos cuántas? Ana Pau, vi que habías levantado la mano, no sé si quieres responder eso. Bueno, perdón. Era lo del predominio de lo psicosomático, ¿no? De los síntomas del sistema nervioso central. Ok, sí, está bien. O sea, igual eso es relevante. Y si quieres, Paulina, no sé si quieres responder esa pregunta. Cuando hablamos de un síndrome, ¿cuántas enfermedades están englobadas dentro de ese síndrome? ¿Y a qué se refiere el concepto de enfermedad? A diferencia de un síndrome. Bueno, yo como tal quería decir que también era idiopático, que era de que no se sabía la causa y que por eso era considerado síndrome en lugar de una enfermedad. Ah, ok, sí, exacto, porque si se conoce la causa, se le llama enfermedad. Si no se conoce la causa y o el mecanismo, generalmente se agrupa como síndrome, ¿sale? Y puede englobar un síndrome hasta cientos de enfermedades. O sea, cuando ustedes ven un síndrome es como un cajón que contiene muchísimas enfermedades, o sea, a veces cientos de enfermedades dentro de un mismo síndrome. Y eso crea mucha confusión, ¿sale? Ok, nada más, ¿qué número eras? Porque no aparecía tu número con tu nombre. Ahorita lo pongo, soy el 15. Muchas gracias. Igual los que no tienen su número, nada más recuerden ponerlo para que les pueda dar puntos. Porfis. Ok, listo. Entonces ya sabemos que un síndrome engloba a veces hasta cientos de enfermedades, creando muchísima confusión. Y después, alguien que me conteste cuál es la diferencia entre un síndrome y un síndrome funcional o basurero. O sea, tenemos, por ejemplo, síndrome de Down, síndrome de bla, 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 o sea, otros síndromes. ¿Cuál es la diferencia entre esos síndromes y un síndrome funcional o basurero? Porque no es lo mismo. O sea, los dos son síndromes, pero hay diferencias. ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia? A ver si saben. Eso más o menos lo vimos la clase pasada, pero no puntualicé suficiente ese punto. Fer. No se refiere a que, o sea, el síndrome basurero es como este conjunto de síntomas que el doctor no sabe realmente qué puede ser, entonces como que nada más lo engloba ahí. Exacto. Los síndromes funcionales se diseñaron para conveniencia de los médicos y no para conveniencia de los pacientes. Entonces, los síndromes funcionales son síndromes donde los médicos agrupan todas las enfermedades que no pueden explicar o que no pueden tratar de forma efectiva y les dan un nombre para alguna especialidad. Puede ser una especialidad de enfermedades intestinales, puede ser una especialidad de enfermedades pulmonares, o sea, hay diferentes. Entonces, cuando no saben qué hacer con un paciente que tiene muchos problemas, los mandan y los agrupan todos con un mismo nombre de un síndrome, y ese síndrome es un síndrome funcional o basurero. Se llama basurero porque es el basurero de la especialidad médica, o sea, todo lo que no saben tratar bien, le dan ese nombre,
y se llama funcional porque generalmente son síndromes que afectan la funcionalidad de los pacientes. O sea, los pacientes dejan de ser funcionales, ¿sale? Y eso se diferencia de otros síndromes donde sí se conoce un poco más la causa o el mecanismo. Si se conoce la causa o el mecanismo, son más fáciles de tratar o al menos de explicar. Por ejemplo, el síndrome de Down, se sabe la causa, ¿sale? Se conoce como trisomía 21. Se sabe que es una trisomía del cromosoma 21. O sea, la podemos entender mejor como enfermedad, aunque no podamos tratarla al momento, pero podemos diagnosticarla al momento o hacer varias cosas, ¿sale? Entonces, por eso se diferencian los síndromes que sí son útiles de los síndromes funcionales, donde realmente no sabemos ni la causa, ni el mecanismo, ni podemos tratarlos bien, ni nada, ¿sale? Como gremio médico. Ana Pau. Y por ejemplo, yo conozco a alguien que sufre de glaucoma Uh-huh. y ya la operaron y le traspasaron la córnea, pero Sí. ha tenido bastantes problemas y dificultades que los médicos no saben, o sea, el por qué el rechazo tan, o sea, porque puede estar 2 meses bien y de la nada ya, el rechazo. Y posterior a un rechazo empezó a desarrollar psoriasis. Entonces, no sé si eso tenga que ver con lo que estamos viendo o es el si no cae como síndrome funcional. Sí, ahí tendría que ver el caso específico de tu conocido, de tu conocida. Necesitaría saber más información, pero lo que sucede muchas veces con estos pacientes que al final tienen un síndrome funcional es que antes de que les den el diagnóstico del síndrome funcional, les dan varios diagnósticos de diferentes enfermedades. Y cuando van fracasando los tratamientos para esas enfermedades, como que los médicos se van dando por vencidos y ya después de mucho tiempo como que ya ni siquiera tienen el nombre de la enfermedad que les habían dado el diagnóstico al inicio y terminan dándoles un diagnóstico de un síndrome funcional, generalmente. Entonces, a lo mejor empiezan diciéndoles que tienen psoriasis o que tienen glaucoma o que tienen diferentes cosas, cuando ya no pueden explicar bien lo que tienen porque no sirven los tratamientos y resulta que es más complicado lo que tienen, ahí a lo mejor ya les dan el nombre de un síndrome funcional, ¿no? Pero ahí tendría que ver la situación específica de tu conocido, ¿sale? Y recuerden nada más que los síndromes funcionales generalmente duran más de 3 meses, o sea, son síndromes crónicos y que se vuelven un estilo de vida para los pacientes, ¿sale? Eso es súper importante. ¿Qué tiene que ver los síndromes funcionales con enfermedades psicosomáticas? Igual, esto es como repaso de la clase pasada, pero también es una pregunta muy importante. Alguien que me quiera responder. Entonces, ¿qué es una enfermedad psicosomática y por qué tienen que ver los síndromes funcionales con enfermedades psicosomáticas? Javier. Pues creo que algo de eso era que también podían ser desencadenadas por estrés, ¿no? Por ejemplo. Ok, entonces son enfermedades somáticas que muchas veces se desencadenan por estrés o por algún trastorno o afectación a nivel psicológico, ¿sale? Puede ser una manifestación tardía del estrés como, por ejemplo, depresión, ira, etcétera, ¿sale? Ana Pau. También había comentado que son personas que reprimen sus emociones y que tienen Ajá. mucha ira con ellos. Exacto. Y entonces, ¿los síndromes funcionales serían enfermedades psicosomáticas o no serían enfermedades psicosomáticas? ¿Qué opinan ustedes? Según lo que vimos la clase pasada, los síndromes funcionales, como el síndrome del dolor crónico que les mencioné al final de la clase, dolor crónico idiopático. ¿Esos síndromes funcionales serían enfermedades psicosomáticas? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí, no? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Cómo los clasificarían ustedes? ¿Si son psicosomáticos o no? Me interesa ver qué opina alguno de ustedes para yo darle explicación. Paulina. Bueno, nos había enseñado una flechita justamente y creo que estaría igual, como que en la mitad. O sea, puede ser que sea parte a veces de o alguna parte psicosomática, pero también puede ser algo completamente somático. Entonces, yo creo que podría Sí, ser la mitad, porque puede ser que sí, puede ser que no, depende del paciente. exacto. Algo que me he estado dando cuenta como un poco yo por mí mismo, sin que nadie me enseñe, es que hay una muy mala y muy vaga definición de lo que es una enfermedad psicosomática. O sea, no hay una definición, no hay un consenso de lo que es, ¿sale? Yo les enseñé algunas definiciones
pero son definiciones muy vagas, ¿sale? Les mencioné la definición de la Academia, la Real Academia Española, de la Enciclopedia Británica, etcétera. Pero ese tipo de definiciones no nos dan suficiente información para que nosotros podamos decir si todas las enfermedades son psicosomáticas o si solamente algunas, ¿sale? Porque podrías argumentar que el estrés está presente en casi todas las personas, ¿sale? Por ejemplo, en la mayoría de los países occidentales se sabe que hasta la mitad de las personas están estresadas todos los días, ¿sale? O sea, sufren niveles de estrés superiores a los que se consideran, digamos, cotidianos como estándares aceptables, ¿sale? Entonces, presentan elevaciones que ya los ponen en riesgo de desarrollar enfermedad, más o menos la mitad de la población en una ciudad, por ejemplo. Entonces, todo el estrés que sufrimos nos hace susceptibles a desarrollar enfermedades psicosomáticas. Sin embargo, no todas las enfermedades son psicosomáticas. Entonces, realmente, ¿cómo podemos definir que una enfermedad es psicosomática o no? Yo quiero volver a plantear esa clase y lo que probablemente vaya a hacer posteriormente, o sea, a ustedes ya no les va a tocar, pero a mí me gustaría hacer una nueva clasificación de enfermedades psicosomáticas y más bien clasificarlas sobre si su origen es psicosomático, si su agravamiento o si pueden empeorar, si esa parte de que pueden empeorar es psicosomática o no, y o bien si su desarrollo de la enfermedad es psicosomático, o sea que no solamente que se agraven día con día, sino que se agraven a lo largo de los años y se vaya generando la enfermedad, ¿sale? Entonces como que esas tres como perspectivas de una enfermedad pueden ser psicosomáticas, ¿sale? Y realmente decir que una enfermedad es psicosomática, a mí se me hace que es incompleto, o sea, más bien lo que tienes que decir si es psicosomático o no, es el origen de la enfermedad, o sea, cuando inició, si la causa de la enfermedad fue totalmente psicosomática o parcialmente psicosomática, tienes que decir si el empeoramiento o generación de la enfermedad fue psicosomático, total o parcialmente, y tienes que decir si el agravamiento actual de la enfermedad es o no es psicosomático, ¿sale? Van a ver enfermedades donde ninguna de las tres es psicosomática, ¿sale? Donde las tres pueden ser generadas por cosas que no tienen nada que ver con la parte, digamos, emocional del cerebro. Por ejemplo, no sé, síndrome de Down. Síndrome de Down no se ve afectado, ¿sí? Como enfermedad, digamos, genética por ninguna de las tres cosas, a menos de que pudieras probar que el defecto en los cromosomas se genera al momento de la reproducción en una pareja que está alguno de los dos estresados o los dos. Si puedes demostrar eso, podrías decir que el síndrome de Down tiene un origen psicosomático, ¿sale? Pero a menos de que lo pruebes. Yo creo que eso va a ser, o sea, va a demostrarse que eso no es psicosomático, ¿sale? Que es básicamente aleatorio o por factores ambientales o factores asociados con los cromosomas, ¿sale? Factores genéticos. Entonces, no creo que sea una enfermedad en ninguna de las tres etapas psicosomáticas, ¿sale? Estos síndromes, el problema de que sean considerados la definición de psicosomáticos es un error de parte de la medicina occidental. O sea, la medicina occidental, como no quiere entender la psicología de los pacientes, les da el nombre de enfermedades psicosomáticas a estas enfermedades para decir, para apuntar el dedo a los pacientes y decir que tienen un problema psicológico y que ese problema psicológico es el que está causando los síntomas y los signos que ellos tienen, ¿sale? Cuando muchas de estas enfermedades realmente la parte psicosomática en muchos de estos pacientes, porque acuérdense que síndromes engloban a cientos de enfermedades, entonces algunas de estas enfermedades englobadas aquí en estos síndromes pueden ser 100% no causados por un aspecto psicosomático, ¿sale? Podemos tener pacientes ahí que a lo mejor tienen fibromialgia, pero que la fibromialgia no tiene que ver con un aspecto psicosomático. O sea, puede ser, puede ser. O sea, a lo mejor hay una infección por un virus que desencadena una enfermedad autoinmune y que no tiene que ver la parte, digamos, emocional para estos pacientes, ¿sale? Y a lo mejor hay otros pacientes donde casi todo es psicosomático. O sea, a lo mejor hay pacientes con fibromialgia que completamente inventan que tienen dolores cuando no los tienen, ¿sale? Entonces, esa es la cosa con estas enfermedades. O sea, que como engloban con estos síndromes, como engloban tantas enfermedades, vamos a tener pacientes que son puramente psicosomáticos,
Vamos a tener pacientes puramente somáticos y pacientes que están en medio, ¿sale? Que tienen componente mixto. Entonces, como que son psicosomáticos o no, depende del paciente, ¿sale? Depende de la enfermedad, depende del paciente y es complicado, ¿sale? Entonces, más bien yo les voy a dar herramientas a lo largo del curso para que ustedes vayan identificando cuáles son pacientes que sí pueden tener un componente psicosomático en su enfermedad y cuáles probablemente no, ¿sale? ¿Qué pacientes pueden ayudar a ustedes a que mejore su enfermedad y cuáles no? ¿De acuerdo? Ok. En el caso de fibromialgia, aquí el origen de la enfermedad para la mayoría de estos pacientes, según la nueva evidencia, podría ser que no es psicosomático en su enteridad, ¿sale? O sea, muchos de estos pacientes a lo mejor tuvieron un estrés severo de niños, ¿sale? Muchos de estos pacientes cargaron mucha responsabilidad, pero la causa pudiera ser una infección que desencadena todo esto, ¿sale? Y un trastorno autoinmune. Entonces, digamos que hay un componente mixto psicosomático y nuevamente como es un síndrome vamos a tener pacientes de todo tipo, o sea, desde los pacientes que fingen toda la enfermedad hasta los pacientes que auténticamente tienen un componente ambiental muy pesado y que no, el componente psicológico no es el más importante, ¿sale? Ok, ¿qué es la fibromialgia? La fibromialgia es un síndrome que se caracteriza por un dolor músculo-esquelético, ¿sale? Sobre todo a nivel muscular. Y este tipo de dolor estaba previamente descrito que afectaba entre 11 y 18 zonas del cuerpo, ¿sale? Que son estos puntos cardinales que vemos aquí, que les llaman los puntos cardinales del dolor de la fibromialgia, ¿sale? Afecta sobre todo cuello, espalda superior, ¿sale? A nivel de muslos, por arriba de la rodilla y a nivel de glúteos, ¿sale? Estos son los sitios que una persona con fibromialgia reporta dolor todo el tiempo, ¿ok? Y son sitios muy inervados por fibras nerviosas de dolor, ¿vale? Este síndrome afecta sobre todo a mujeres entre 30 a 50 años y 6 veces más que a los hombres, ¿ok? Entonces es un síndrome que afecta sobre todo a mujeres. Más o menos 1 de cada 50 mujeres va a estar afectada por él, ¿sale? Entonces muchas mujeres están afectadas por él. Y actualmente se ha visto que pudiera ser muchos de estos pacientes una enfermedad autoinmune donde se forman anticuerpos del sistema inmunológico contra receptores que detectan la presión, ¿sale? En médula espinal. Entonces se forman anticuerpos que atacan estos receptores y por eso las personas todo el tiempo perciben dolor, ¿sale? ¿Qué tiene que ver la parte psicosomática con estos pacientes? Se piensa que en el origen, para muchos de los pacientes, pero no para todos, pudiera ser una situación muy estresante, desencadenante, asociada con el trabajo o asociado con un trauma reprimido en la infancia. O sea, entonces sí hay ese como antecedente de manejar mucho estrés cotidiano y además ser sobrepasado por un estrés cotidiano que sobrepasa los niveles umbrales de la persona que llevaba. Entonces, de repente tiene una semana súper intensa de trabajo o un mes súper intenso de trabajo y a partir de ahí se desarrolla la fibromialgia, ya cuando están en la edad adulta. Y muchos de estos pacientes son como hiperresponsables y tienen como ciertos traumas asociados con responsabilidad desde que eran niños, ¿sale? Entonces, por ejemplo, perdieron a alguno de los papás y tuvieron que entrar ellos a asumir la responsabilidad de los papás, por ejemplo. Entonces, son personas que son hiperresponsables, ¿ok? La responsabilidad parece ser uno de los factores más importantes, ¿sale? La conciencia, uno de los 5 ejes de la personalidad, está muy alto hacia responsabilidad en estos pacientes, ¿sale? Y además, la amabilidad, ¿sí? Está muy elevado hacia el lado de amigabilidad en estos pacientes. Generalmente son pacientes que son muy dispuestos a ayudar a los demás, a veces afectándose a ellos mismos, o sea, cargan respuestas de estrés muy elevadas para poder ayudar a los demás. Y este estrés tan elevado que manejan pudiera ser para muchos de estos pacientes, pero no para todos, que transfieren el estrés como al sistema del dolor, ¿sale? Y entonces en vez de sentirse estresados,
como que en algún momento hay un trueque en la enfermedad y fue tanto el estrés que tuvieron que para salvarse lo transfirieron hacia el sistema del dolor y empezaron a desarrollar estas respuestas, les digo, autoinmunes, donde se pueden generar autoanticuerpos cada vez que se sienten muy estresados y esto les desencadena la crisis del dolor. Esa es una de las hipótesis que hay ahorita, pero son enfermedades poco entendidas porque son síndromes funcionales. Ana Pau. ¿Ese tipo de personas presentan el estrés de tipo A? Sí, es un excelente punto. Muchas de estas personas tienen personalidad tipo A. Eso quiere decir que persiguen el estrés, ¿sale? Son personas que buscan puestos de trabajo muy elevados o que les gusta, por ejemplo, ser los cuidadores de la familia. Les gusta manejar presión, delegar responsabilidades a los demás. Muchas veces son jefes de un área de trabajo y delegan responsabilidades, ¿sale? Es muy común en pacientes con fibromialgia. Paulina. Yo tengo una duda, por ejemplo, ¿y su sistema inmunológico es bajo? O sea, por todo ese estrés que generan. Sí, irónicamente, podrías, más que usar la palabra bajo, es decir que es poco efectivo su sistema inmunológico. ¿Por qué es poco efectivo? Porque, por un lado, tienes exacerbaciones de inflamación, que son las que nos provocan los dolores muchas veces en los pacientes. Y por otro lado, es común que tengan infecciones recurrentes. Por ejemplo, se enferman mucho, muy seguido de gripa, cosas así, porque el sistema inmunológico está desbalanceado, ¿sale? Es como que se va más hacia el lado de ataque autoinmunológico y se aleja del lado protector. Por eso tienen infecciones recurrentes y al mismo tiempo tienen estos sobreataques inmunológicos hacia sus fibras nerviosas, ¿sale? No sé si con eso te respondí. Sí, profesor. Sí, ok. Nada más específico, se llama fibromialgia. Mialgia quiere decir dolor muscular, ¿sí? Algos es dolor, entonces mialgia viene de mios, que es músculo, algos, dolor, mialgia, y fibro de las fibras musculares. Daniela. Yo tengo una duda. ¿Todo esto que ustedes están comentando también se podría aplicar con las personas obsesivas tipo de personalidad 3? ¿O Sí. alguien que tenga TOC o algo así? Sí, de hecho, o sea, no se casen con la idea de que todos los que tienen fibromialgia tienen personalidad tipo A. Solamente sepan que la mayoría sí, o sea, como el 85% la tienen, pero otros van a tener personalidad tipo C, por ejemplo. O sea, van a encontrar los 4 tipos de personalidades asociadas con el estrés, de la A a la D, en todas las enfermedades. Lo que va a cambiar son las proporciones. En el caso de la fibromialgia, la mayoría van a ser personalidad tipo A. En el caso de otras enfermedades, cambia la proporción, pero siempre van a encontrar de los 4 tipos en cualquier enfermedad, ¿sale? Entonces, no se casen con la idea de que todos van a tener personalidad tipo A y si no tienen personalidad tipo A, no pueden tener fibromialgia. Eso es falso, ¿sale? Pero el patrón indica que la mayoría van a tener personalidad tipo A, ¿sale? No sé si con eso te contesté. Sí, gracias, profe. Perfecto. Ok. ¿Qué más se sabe sobre el estrés y la fibromialgia? Se sabe que el estrés, igual mencionando estos 3 puntos de enfermedades psicosomáticas, el estrés es un desencadenante actual de la enfermedad. Eso quiere decir que si los pacientes con fibromialgia tienen una semana muy estresante, es probable que los ataques de dolor aumenten, ¿sale? En ese sentido, la fibromialgia sí es psicosomática, ¿sale? Pero en vistas de lo que es psicosomático para los mayores estándares, nos referimos al origen de la enfermedad. Y el origen puede en algunos casos ser psicosomático, pero no siempre, ¿sale? Entonces, a veces la fibromialgia se origina por un estrés muy, muy grande, pero otras veces no. O sea, otras veces pudiera ser desencadenada por una infección, por una susceptibilidad genética. ¿Quién sabe? O sea, se sabe que la fibromialgia también corre mucho en familias. Tiene un componente genético importante. El problema es que como es un síndrome funcional, tenemos muchas enfermedades y algunas van a ser más psicosomáticas que otras, ¿sale? Entonces nada más tengan mucho cuidado diciendo que siempre va a ser psicosomático. No necesariamente, ¿sale? En algunos casos va a ser muy psicosomática, en otros casos no va a ser tan psicosomática, ¿sale? Tienen que ver mucho las características de la persona. Si es una persona muy susceptible al estrés, que le gusta sobrecargarse de estrés, que tuvo que
desde niño o niña, cargar con muchas responsabilidades, muy probablemente el componente psicosomático de la fibromialgia es elevado, ¿sale? Si es una persona que no tiene estas características, que a lo mejor se expuso a infecciones porque viaja mucho o porque le gusta irse de campamento, etcétera, se infectó con alguna bacteria rara y luego le dio la fibromialgia, muy probablemente el componente psicosomático es bajo en esa persona, ¿sale? Entonces, nada más recuerden que hay muchas enfermedades englobando este síndrome y no tenemos biomarcadores para decir cuáles son psicosomáticas y cuáles no, pero ojalá en el futuro los tengamos. Daniela, no sé si vas a preguntar algo más. Tu mano todavía está levantada. No, disculpa, ahorita la bajo. No te preocupes. Nada más para que sepan, hay otras cosas que funcionan como gatillos de la fibromialgia, pero la principal son eventos estresantes psicológicos, ¿sale? De todos los que hay, los eventos psicológicos estresantes son los más importantes, ¿ok? Y nada más para que sepan, si les recomiendan hacer ejercicio a estos pacientes, sepan que el ejercicio puede ser un desencadenante también de los síntomas. Entonces, a veces en estos pacientes hay que tener cuidado recomendándoles ejercicio, porque puede empeorar los síntomas. En general, cualquier persona con problemas musculares nerviosos, tengan mucho cuidado recomendando ejercicio porque puede empeorar sus síntomas, ¿sale? Entonces, no siempre conviene hacer ejercicio, aunque les ayude a desestresarse, a veces puede ser contraproducente. Entonces, mejor recomendar ejercicios de bajo impacto, como el yoga, el tai chi, o sea, ejercicios donde no tengan mucho impacto muscular. Alguien había levantado la mano, pero no vi quién fue. Fui yo, profe, solo que Ajá. iba a decir sí, ciertas cosas como la natación y lo que dijo anterior, sí Sí, se podía, pero ya sí, la natación es otro muy buen ejemplo. La natación sí lo pueden recomendar porque es de bajo impacto. Solamente también tengan cuidado con ejercicios que son muy extenuantes. Por ejemplo, natación muy pesada también puede ser contraproducente porque pueden formar contracturas musculares si nadan demasiado o calambres. Entonces, nada más, ejercicios si son muy fatigantes, es mejor no hacerlos para estos pacientes. Entonces, si les van a decir que hagan natación, que sea natación leve, o sea, no a ritmos competitivos, sino a ritmos donde la persona se tranquilice, ¿vale? ¿Y qué le recomendarían, ya con lo que les dije, a estos pacientes? Si tienen ustedes pacientes con fibromialgia, con algún trastorno psicológico o lo que sea, o un evento psicológico en ese momento, ¿qué les recomendarían para disminuir sus síntomas? Ara. Pues que trataran de bajar sus niveles de estrés, o sea, Sí, organizarse días antes, sí, tratar de repartir la carga laboral o sí. lo que sea para, o sea, tener una red de apoyo para que este estrés no recaiga sobre una misma persona. Sí, eso es importantísimo, lo de la red de apoyo que dijiste, y disminuir como ellos puedan, con las estrategias que puedan. No todos pueden, por ejemplo, renunciar a su trabajo, pero si pueden renunciar, yo les diría que consideren recomendarles eso, por ejemplo, si el trabajo es muy estresante. Paulina. Creo que también los ejercicios de respiración ayudan mucho. En general, hay Sí, uno en particular que creo que es la respiración, no me acuerdo muy bien el nombre porque sí sé que viene del diafragma, pero cuando tensas los músculos y los relajas paulatinamente, bueno, con las respiraciones creo que es algo que les ayudaría bastante. sí, exacto. Ejercicios donde puedan entrenarlos a desestresarse. Unos de ellos son respiratorios, otros ejercicios pueden ser meditación, o sea, hay muchos ejercicios mindfulness. O sea, todos estos ejercicios están diseñados para que los pacientes vayan relajándose, ¿sale? Ana Pau. también, no sé si tenga que ver sus hábitos de sueño y alimenticios, o sea, como que tratarlos ahí, tratar de mejorarlos. Sí. Sí. Si tienen una mala rutina de sueño y ustedes la pueden beneficiar, por ejemplo, quitar aparatos electrónicos de su habitación, para estos pacientes es súper importante, porque si tienen mal el sueño, empeoran los síntomas, ¿sale? Y Daniela. Pues bueno, eso que yo quería comentar, sé que tal vez suene tonto
o No sea, te primera preocupes. vista o lo que sea, pero yo Ajá. creo que aprender a respirar es un gran paso y a lo que a lo que quiero llegar es que pues, Ujú. yo creo que una persona que está muy estresada pues no tiene o sea, no se tranquiliza y pues, por ejemplo, lo que mencionábamos en la meditación, pues yo me Ujú. acuerdo, por ejemplo, que cuando yo estaba estresado me decían como, oye, respira, pero yo no sabía cómo, porque está como, saben, como no podía respirar bien y no sabía cómo meditar, entonces lo que quiero decir cuando aprender a respirar es como, a ver, tómate tu tiempo. Inhala, exhala correctamente, no ni tan rápido ni tan lento, sino de la forma correcta. Toma tus 5 minutos para respirar, ya pensabas más claramente y ya sigues lo que estabas haciendo, como darte ese tiempo para respirar y hacerlo bien, no como, que lo haré así de forma aquí mal hecha, así como 5 segundos y ya sigo, no, o sea, hacerlo bien y con tiempo y pues, sabe, es lo que yo diría. No sé si Exacto. me expliqué. Sí, y algo que les recomiendo es muchos pacientes que manejan altos niveles de estrés y de su vida rutinaria de trabajo, no les gusta hacer ejercicios respiratorios, lo ven como una pérdida de tiempo, igual la meditación. Entonces, tengan cuidado recomendando esto según el tipo de personalidad que tengan, ¿sale? Sobre todo los de personalidad tipo A, tienen que tener cuidado cómo se lo recomiendan. Entonces, siempre busquen como un enfoque que haga buen clic con el paciente, ¿sale? A lo mejor es conseguir un coach que les enseñe a entrenarlos a respirar. Si es una persona que le gusta mucho viajar, díganle que viaje a entrenarse con un monje o algo así, a hacer meditación o algo así. O sea, algo que realmente los entusiasme para que encuentren una estrategia eh, que les ayuda a modular su estrés. Sale con estos ejercicios. Y a veces, por ejemplo, venden algunas bandas que te pones en la cabeza para aprender a meditar, venden otras bandas para respirar, así. Los que les gusta la tecnología, recomiéndanles eso, ¿sale? Entonces tienen que probar diferentes enfoques según el paciente. Pato, Yo más que nada tengo una pregunta. dime. ¿Qué tanto se puede relacionar la depresión con la fibromialgia? Muchísimo. De hecho, en mi siguiente diapo, justo aquí lo tengo, trastornos del sueño, depresión, son súper comunes en personas con fibromialgia. Y de hecho la depresión se piensa que es a raíz de tener tantos episodios de dolor diarios o semanales, que eso les cambia mucho su estilo de vida y se van deprimiendo, ¿sale? Entonces parece que la depresión es posterior a la enfermedad más que anterior a, ¿sale? La ansiedad es anterior y la depresión es posterior. No sé si con eso te contesté. Sí, profe, muchas gracias. Perfecto. Aquí pueden ver otras cosas también asociadas. Pueden tener colon irritable, por ejemplo. Entonces, algunos pacientes que lleguen con ustedes que tienen colon irritable, a veces van a empezar con manifestaciones de fibromialgia. Y en realidad lo que tienen de base es la fibromialgia y se manifestó por primera vez como colon irritable, ¿sale? Entonces, muchos de estos padecimientos, entre comillas, psicosomáticos, son compartidos por diferentes síndromes funcionales, ¿sale? Y por eso les digo, los médicos no saben qué hacer con ellos. O sea, es algo donde el sistema neuronal es muy importante y los médicos no saben cómo tratarlo, ¿ok? Aquí vienen otros, por si los quieren ir leyendo. Ángela. Sí. Otra cosa que, bueno, yo podría recomendar sería primero terapia psicológica Sí, para conllevar todo esto de su dolor. sí, Otro aspecto sería, aparte del ejercicio de acuerdo a la persona, alguna actividad creativa. Con la, excelente. Ujú, la persona que yo conozco que tiene fibromialgia ha ujú. tenido, bueno, para mí es un caso impactante porque ha tenido ansiedad, depresión, diabetes, hipertensión y pues ahorita la La fibromialgia. fibromialgia. Sí, Ajá. exactamente. Entonces, comenzar a controlar otros problemas de su vida, ¿no? Si tienen otras enfermedades, comenzar a controlar esas a la par con su fibromialgia para que no vayan empeorando en conjunto. ¿Sale? Si tienen mucha inflamación por la diabetes, eso va a impactar en la fibromialgia seguramente. Este, y nada más como dato curioso que me preguntan lo de la depresión, más de 60% de estos pacientes tienen trastornos psiquiátricos, sobre todo trastornos depresivos y trastornos de ansiedad son los más comunes, ¿sale? Entonces, más de la mitad de ellos van a tener trastornos psiquiátricos. Entonces, es muy común que tengan trastornos psiquiátricos y por eso es tan importante lo que acaban de decir. O sea, hay que hacer terapias, ya sea al menos psicológicas con ellos, para manejar toda esta parte que tienen, ¿sale? Y
estos niveles son bastante altos considerando otras enfermedades. Entonces, muchos de estos pacientes tienen trastornos psiquiátricos. También es común lo que ya habíamos visto, baja autoestima, baja red de apoyo. Hay que trabajar en eso. Y alexitimia y problemas de supresión de emociones, súper común también en estos pacientes. ¿Saben? Entonces, también trabajar la parte de expresar emociones va a ayudar muchísimo. Muchos de ellos tienen inhibida la agresión, por eso son muy amables, pero en realidad lo que tienen es agresión reprimida. Entonces, importante mostrarles cómo expresar la agresión que tienen reprimida. ¿Sale? Cuando algo no les parece, decirlo. Si alguien está abusando de ellos, que se quejen con la persona. ¿Sale? Que no guarden, que no contengan la agresión. Aló. Creo que sigues en mute. Aló, creo que eres el número 8. No sé si me escuchas. Se me está trabando No te mucho, preocupes. no sé Ajá. si me escucha. Sí, te escuchamos. Ya te perdimos. Ok. Si quieres, ahorita en lo que reparas eso, nos vamos con alguien más. Preguntan en el chat que si los trastornos psicológicos son parte causal de la fibromialgia o consecuencia. Los trastornos de ansiedad son causales, los trastornos de depresión son consecuencia. ¿Sale? Daniela, sigues tú. Que yo siento que otra cosa a tomar en consideración que siento que es importante es tipo que la persona comprenda sus propios mecanismos de defensa, porque pueden ser estos mecanismos los que lo está afectando de forma negativa, ¿no? Porque digamos que tal vez una persona de personalidad tipo A, su mecanismo de defensa es trabajar de más como para olvidar algún problema que tenga, ¿no? Sí. Y entonces es justo esto que está afectando pues físicamente, ¿no? De tus músculos y ajá, ¿no? Sí, Y yo estas creo que personas, muy buena observación, estas personas normalmente tienen muchas barreras emocionales. Ujú. Entonces, trabajar en derribar barreras emocionales. ¿Sale? Sí. Entonces, sí, como lo que ustedes comentaban de la psicoterapia, pues yo siento que dentro de la psicoterapia algún punto importante trabajar con el paciente sería que él mismo se dé cuenta de sus mecanismos de defensa y cómo lo están afectando de forma negativa para buscar otros mecanismos más sanos. Totalmente. Así. Sí, Ajá, yo creo totalmente. que eso Muy podría buena ayudar. observación. Sí, excelente. Gracias. Ajá. Paulina. Yo me quedé con duda, por ejemplo, Sí. en el colon y estómago, irritables, en Ujú. general, como cuáles, o sea, más en específico y también en la rigidez matutina, como que no me quedó claro todo, esos Ok. síntomas en No te particular. preocupes. Colon irritable, nada más acuérdate que pueden ser pacientes o con mucho estreñimiento o con mucha diarrea. ¿Sale? Aquí en estos pacientes es más común la parte de diarrea. ¿Por qué tienen colon irritable? Porque está afectado el sistema nervioso autónomo. ¿Sale? Entonces, los mismos autoanticuerpos que afectan los receptores de presión, que les da el dolor, pueden afectar los receptores de presión a nivel intestinal, generando peristaltismo exacerbado, que es lo que les da la diarrea. Salen muchos movimientos intestinales. Es como que todo está junto. ¿Sale? Y la rigidez matutina es parecido a lo que tienen los de artritis reumatoide, que es que las articulaciones están como muy rígidas por la mañana. Y eso es igual por un problema de inflamación, por el sistema inmunológico. Entonces, nada más sepan que estos pacientes pueden tener un poco, mucho menos que los de artritis reumatoide, pero un poco de rigidez matutina por sus problemas en articulaciones. ¿Sale? No sé si con eso te contesté. Sí, profesor. Sí, súper. Alguien pone aquí, se sabe que la ansiedad y el estrés afectan al estómago. Exactamente, porque el estrés, la ansiedad va a generar un cambio en los neurotransmisores que se secretan en el estómago. ¿Sale? Entonces, esto va a alterar la forma en la que se secreta el ácido gástrico. Lo veremos en la clase de úlceras, si es que la tenemos, pero afecta la secreción de ácido gástrico, la contracción del estómago, la dilatación del estómago. O sea, afecta muchas cosas de cómo funciona el estómago cuando estás estresado. ¿Sale? Entonces, estas personas, acuérdense que manejan niveles de estrés muy elevados y por eso, por tanto tiempo que ha pasado, ya están en una cosa que se llama sobrecarga alostática. Eso quiere decir que su sistema de estrés ya está fatigado, ya no funciona. Como ya no funciona correctamente,
se empieza a alterar a nivel de órganos, incluyendo el estómago, el intestino, los músculos, las articulaciones un poco también, ¿sale? Listo. Entonces, no sé si alguien tiene alguna otra duda de fibromialgia. Igual van a presentar un artículo muy importante más adelante, bueno, un video. Entonces ahí pueden ver bien el tema de fibromialgia. Esta vez di un artículo buenísimo sobre la parte psicosomática de fibromialgia. Nada más recuerden que no todos comparten esta parte psicosomática. Ok, disautonomías. Aquí hay afectación del sistema nervioso autónomo, que es este sistema que trabaja para que nos dé el latido del corazón, la respiración, sin tener que pensarlo, y controla la circulación sanguínea, ¿sale? Entonces, estos problemas de disautonomía muchas veces causan que las personas se desmayen con facilidad, o sea, son personas que se sienten mareadas, de repente se desmayan con facilidad, tienen problemas de circulación sanguínea en extremidades, de repente se les ponen muy rojas, muy azules las extremidades, se pueden tener hinchazón porque tienen mucha extravasación de líquido, ¿sale? Entonces, todos estos problemas pueden ser causados por el aspecto del sistema nervioso autónomo, ¿sale? Si tienes problemas con lo de tu micrófono, te iba a pedir, no sé si, bueno, creo que no está Alo con nosotros, pero si alguien le puede decir que cuando se conecte, si pudiera mandarnos por el chat su participación, si es que no funciona su micrófono. Entonces, dentro de las disautonomías hay muchísimas, hay 15 diferentes tipos de disautonomías con diferentes signos y síntomas. Aquí podemos ver algunos. Entonces, la distrofia simpática de Sudeck es una donde los pacientes desarrollan mucho calor en uno de las manos o de los pies, se les pone roja, muy caliente, y les da muchísimo dolor, ¿sale? Tienen un síndrome de dolor regional complejo. Y nada más, interesantemente, esto afecta, como les decía, nuevamente más a mujeres, hasta 8 veces más que a hombres. Y parece tener también, estar muy acompañado de intestino irritable, igual que la fibromialgia. También algunas veces la fibromialgia comienza con disautonomías y después progresa hacia fibromialgia, ¿sale? Entonces está afectado el sistema nervioso periférico y el sistema nervioso autónomo. Pueden tener también gastroparesia, síndrome de fatiga crónica, o sea, hasta el 60% de estas personas sienten fatiga crónica, están cansados todo el tiempo y tienen otros de los problemas de fatiga crónica. La taquicardia postural autonómica es otro de estos 15 síndromes disautonómicos y son los pacientes que se desmayan todo el tiempo. Hay una prueba que se llama la prueba de la mesa basculante, que pones al paciente en una mesa y luego la inclinas como en diagonal hasta que el paciente se desmaya, ¿sale? Eso lo que te demuestra es que sus receptores de presión sanguínea no funcionan correctamente, ¿de acuerdo? Y estos pacientes generalmente, la parte psicosomática, que no la tienen todos, solo algunos, está asociado, por ejemplo, con que fueron abandonados, victimizados en etapas muy tempranas de la vida, y por eso como que esta sensación de debilidad y de no poder controlarse, ¿sale? Como si algo externo a ellos los controlara. Por eso a veces sufren desmayo, etcétera. Entonces muchas veces son personas que los papás los abandonaron, tuvieron muchos cuidadores adultos en diferentes momentos de su vida. Es común encontrarlo en personas con disautonomía, ¿sale? Pero recuerden, no todos, solamente algunos, ¿sale? Entonces es algo que ustedes tienen que interrogar en la persona, y si lo tienen, trabajar en esos traumas de abandono y pueden ver una recuperación significativa de esos pacientes cuando lo lleguen a tener. Listo. Igual tienen ansiedad muy elevada y sobre todo depresión muy elevada. Estos pacientes sí tienen más depresión que ansiedad. Ok. Listo. Con eso terminaríamos por ahora los trastornos funcionales. Nos falta ver el síndrome de fatiga crónica, pero eso lo tengo guardado para otra clase. Pero no sé si hasta aquí alguna pregunta con síndromes funcionales, que sería la primera clasificación de las enfermedades, entre comillas, diagnosticadas como psicosomáticas o consideradas como psicosomáticas. Profe,
Ajá. Había dicho que en la disautonomía de taquicardia postural Sí. era falta de receptores de qué? Falta de receptores de presión sanguínea, ¿sale? Hay unos receptores que funcionan igual de presión, pero en los vasos sanguíneos. Entonces, cuando no funcionan correctamente, como que no sensan cuánta sangre hay, qué volumen de sangre hay, y a veces se puede vasodilatar los vasos sanguíneos, y eso es lo que causa el desmayo muchas veces, ¿sale? Entonces, receptores de presión sanguíneo o sanguíneos. Gracias, profe. Sí, ok. Vámonos con la siguiente clasificación, que son los trastornos facticios. A mí me ayuda a recordar facticio como ficticio, ¿sale? Y si se acuerdan, ficticio quiere decir falso, ¿sale? Como que está basado en ficción. Entonces, los trastornos facticios son trastornos igual basados en la ficción, algo que no existe en el mundo real. Estos los van a encontrar también con otro nombre, que son trastornos somáticos. ¿Ok? Entonces, son conocidos como trastornos facticios o trastornos somáticos. No los confundan, ¿sí?, con síndromes de somatización o síndromes funcionales. Eso es otra cosa, ¿saben? Entonces, síndromes de somatización se refiere a síndromes funcionales y trastornos somáticos son trastornos facticios. ¿Ok? Para poderlos entender, es muy importante entender lo que es la personalidad histriónica. Esto es un diagnóstico generado desde el DSM-3 también, y en el DSM-5 se cambió el nombre ya no se conoce como personalidad histriónica como tal, o histeria, por ejemplo, ya no se utiliza ese término, ya es directamente personalidad histriónica sin la terminología de histeria, ¿sale? Y el trastorno somático lo pueden encontrar en los DSM con otro nombre, que es trastorno somatomorfo. O si lo quieren buscar con otro nombre en un texto más viejo, también se conocen como somatomorfo. Y morfo quiere decir de morfología. Eso quiere decir que las personas como que cambian la forma de la enfermedad y la van adaptando a su enfermedad histérica emocional, ¿sale? A su histrionismo. ¿Alguien me pudiera decir, cuando usamos el término personalidad histriónica, a qué nos referimos? No sé si han escuchado ese término antes, y si sí, ¿a qué nos referimos? ¿Alguien de los que no haya participado sería genial? Déjame llamarle a alguien. 17, Majo, no sé si estás con nosotros. Majo. Ok, Farid. Pues yo pensaría que cuando hablamos de personalidad histriónica sería un poco como cuando hablamos de neurótica, o sea, que Ok, percibe la realidad como en una forma semidistorsionada. ok. Puede ser. Ana Pau, ¿tienes más información sobre esto? Porque eso sería más bien personalidad neurótica, más que personalidad histriónica, pero sí, tiene un componente de neuroticismo. Ana Pau. Sí, según yo son las personalidades que quieren la atención en todo momento, o sea, que pueden incluso hasta fingir Sí, que están como enfermos solamente para tener la atención y el apoyo, por así decirlo, de las demás personas. exacto. Pueden Entonces, manejar y manipular su entorno a su conveniencia. sí, la personalidad histriónica es una personalidad que todo el tiempo busca atención. Eso es súper importante que lo sepan. Y Ángela. Bueno, también de lo que yo sé, pueden hablar dramáticamente, tienen las opiniones más marcadas y son muy cambiantes en sus emociones. Sus relaciones personales íntimas pueden ser marcadas por ellos como más de lo que realmente son y se dejan influenciar fácilmente. Exacto, entonces son personalidades muy superficiales, donde se apoyan mucho en cómo las otras personas los perciben o las perciben, ¿sale? Porque la mayoría son mujeres. Aquí ponemos en la clasificación los trastornos facticios. Estos sí son predominantemente psicosomáticos porque no hay un componente somático, es decir, todo ocurre en la mente de la persona que está sufriendo la enfermedad.
Y para entender personalidad histriónica, primero tenemos que explicar qué es lo que antecede al nombre de personalidad histriónica. Esto es el término de histeria. Entonces, histeria es un estado emocional que la persona lo tiene y busca, o el estado emocional hace que la persona busque atención de forma excesiva, ¿sale? Estas personas, ya dijeron, son muy dramáticas, son muy manipuladoras, ¿sí? Buscan mucho seducir, por ejemplo, y se llama histeria porque se observó originalmente que era más común igual en mujeres, ¿sale? Entonces, por eso vino el término. Histeria viene de la palabra útero y por eso se encuentra sobre todo en mujeres. Se pensaba también que a veces se desarrollaba en mujeres asociado con su estado de embarazo, ¿sale? Entonces, por eso el término histeria. Este término se acuñó en el siglo XIX por un neurólogo francés, Jean-Marie Charcot, y el término proviene del idioma, etimológicamente, proviene del idioma griego, ¿sale? Entonces, Charcot básicamente se dio cuenta porque en su época muchas mujeres decían que estaban poseídas por el demonio y eso era como una enfermedad aceptable en esa época. Y en realidad era histeria, o sea, eran personas que buscaban atención porque tenían un trastorno emocional de fondo originado por un antecedente traumático en la infancia, en la mayoría de los casos, y buscaban atención sobre ese antecedente, ¿sale? Y entonces era la famosa posesión demoníaca. Luego llegó Freud a finales del siglo XIX y él encontró con un texto que se llama Etiología de la histeria que muchas de estas mujeres habían sufrido abuso sexual, ¿sale? En la infancia. Y este abuso sexual generaba lo que decía Fari, que era un estado de neurosis excesiva. Son personas con personalidad neurótica. Fari, no sé si nos puedes explicar qué es la personalidad neurótica. Cuando usas el término neurosis, ¿a qué te refieres? Bueno, Porque es correcto lo que dijiste. Ajá. Ajá, la neurosis es o sea, no llega a ser un tipo psicosis en la que esté totalmente distorsionada la realidad, pero con la neurosis sí está algo distorsionada la realidad, pero por o sea, aumento, según yo, o sea, de la visión en ciertas cosas, ¿no? La neurosis, como más paranoide, o sea, como si una persona fuera caminando por la calle y una persona lo voltea a ver y ya dice como, no, es que todo el mundo me está viendo. O sea, es como un aumento, ¿no? Eso ya sería más, lo que mencionas es más como paranoia, ¿sale? Como esta sensación de que todo el mundo te está viendo, todo el mundo está consciente de tus acciones. Eso ya es más como un trastorno de personalidad paranoica, ¿sale? Sí, claro, o sea, lo dices como ejemplo, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Sí, se asocia mucho con neurosis, pero no me explicaste bien qué es neurosis. Pues es que le digo, según yo, o sea, lo más cerca de definición que yo tengo es esta parte de un cambio de visión en la realidad, porque se aumenten ciertas cosas de lo que realmente está pasando. Ok, sí, es cómo perciben la realidad, en eso estás 100% correcta. Y nada más vamos a ver si alguien puede darnos más detalles. Daniela. Es que justo vimos esto en clase y a ver si quiere que pase alguien más mientras busco mi cuaderno para así explicar. Sí. Sí, igual si quieres levantar la mano solo hasta que tengas la respuesta para que no tenga que llamarte. Y ahorita me avisas cuando ya la tengas, Daniela. Muchas gracias. Ok, Alo puso dolor emocional excesivo. Pudiera ser que ese es el origen de la neurosis y pudiera ser que la neurosis genera un dolor emocional excesivo. Normalmente, como lo podrán ver explicado en muchos textos, es un enfoque excesivo hacia, muchas veces hacia consecuencias negativas o hacia un enfoque negativo en la parte emocional. ¿Sale? Ya listo. Ok, Dani, si quieres irnos compartiendo tu definición.
Sí, bueno, o sea, es que aquí en mi cuaderno tengo tanto la definición de psicosis como de neurosis. Y ahora que estamos viendo neurosis es como dicen cuando hay como un dolor emocional muy fuerte o hay un dolor. Sin embargo, todavía se tiene un contacto con la realidad. O sea, todavía una persona sí llega a percibir Sí. cosas reales y todavía sigue percibiendo su entorno de forma realista, mientras que la psicosis es una pérdida total con la realidad. Sí, Y lo aquí hay que todavía contacto con la realidad. Eso es muy importante. o sea, y pues para diferenciar, por ejemplo, una persona neurótica podría estar en un estado de alteración muy grande, pero no va a tener alucinaciones o algo así con cosas que no son reales, mientras que en una psicosis puede que una persona, por ejemplo, vea que tal, es un ejemplo que según yo que un payaso te puede estar persiguiendo cuando realmente no hay un payaso y es como, digo, sé que ya es un poco diferente, pero según yo es lo que yo tengo entendido que si la neurosis es un estado de alteración muy fuerte, Sí, pero con es Ajá. por cosas reales, ¿no? Está muy bien. Usando tu ejemplo de definiciones, Daniela, lo pueden recordar como la neurosis es como alguien perseguido por problemas del mundo real, ¿sale? Entonces, alguien con personalidad neurótica, sus problemas del mundo real los va a magnificar, ¿de acuerdo? Van a estar magnificados. Entonces, siempre van a tener emociones negativas, ¿sale? Como ansiedad, por ejemplo, son fácilmente depresivos los pacientes neuróticos. Y entonces los pacientes con histeria van a tener un cierto grado de neurosis y cuando se habla de neurosis quiere decir que están magnificando un problema, ¿sale? Y lo convierten en un trastorno emocional, que creo que es a lo que se referían con que tienen un problema emocional, ¿sale? Entonces, una frase que les puede servir es, convierten una pila de arena en una montaña. La pila de arena es un mini problema y lo magnifican en un problema que parece gigante. ¿Sale? Eso es típico de una persona con personalidad neurótica y una persona que está experimentando neurosis es ya como una crisis neurótica donde tienen un problema que los está persiguiendo a tal grado que se manifiesta en un trastorno emocional. Uno de estos trastornos emocionales puede ser un ataque histérico donde la persona puede somatizar una enfermedad y decir que tiene algo que realmente no tiene. ¿Sale? Ana Pau. Bueno, tengo una duda. En una clase llamada Teorías de la Personalidad, vimos que o sea, lo neurótico todos lo tenemos un poco. Entonces, Sí. es normal tener cierto grado de neurótico, pero no es normal tener cierto grado de neurosis. Sí, mira, todos tenemos un cierto componente de personalidad neurótica, todos, pero algunos van a tener el eje de personalidad neurótica como muy exacerbado. Igual puedes hacer ciertos tests para ver cómo lo tienes. Y ya neurosis como tal, como les decía, ya es un episodio, es una crisis, ¿sale? Entonces, para decir que entramos en neurosis, eso ya dependería de si entras en crisis. Y es muy difícil que una persona que no tenga un eje de la personalidad inclinado hacia personalidad de tipo neurótica entre en neurosis. O sea, casi los que van a manifestar esto son personas que tienen ese eje de personalidad inclinado, más aparte un trastorno psicológico agregado. Salen estarías casi las dos cosas para entrar en neurosis. No sé si con eso te respondo. Okay, creo que sí, profe. Ok. Daniela. Volví a Habías dejar. levantado la mano, ¿no? Sí, Sí. pero no sé si también a ti, Daniela, ya te ayudé a entender mejor ese concepto. Sí, gracias. Sí, ok. Entonces, estas personas con histeria, les digo, a veces fingían que tenían una posesión demoníaca en esa época histórica, ¿sale? Posteriormente, cuando ya la parte religiosa no fue considerado como algo creíble, sustituyeron la posesión demoníaca por una enfermedad somática inexistente. Entonces decían que tenían enfermedades que no tenían realmente para buscar atención, ¿sale? Buscar atención del médico, buscar atención de los familiares, pero decían que tenían enfermedades que realmente no existían, ¿sale? Y este sería un episodio, digamos, histérico, un episodio, lo pueden incluir un episodio neurótico o un episodio asociado con este rasgo de personalidad histrónica, ¿sale? Y muy interesantemente van a ver reportes de histeria colectiva donde
sobre todo en colegios donde se reporta que hay gran presencia, por ejemplo, de mujeres, como en colegios de monjas, ciertos colegios donde no hay aceptación de hombres. Era común y sigue siendo común hasta hoy en día que de repente todo el colegio sufra o gran parte de una generación de ese colegio sufra una enfermedad o un ataque histérico asociado con somatización. Entonces, de repente, todas las chicas de una clase empiezan a convulsionar o cosas así. Y ese tipo de ataques se conocen como histeria colectiva. Eso lo que nos dice es que este tipo de histeria puede llegar a ser contagiosa en el sentido ambiental, de que si una persona ya tiene personalidad histriónica, la pones a vivir mucho tiempo con otras personas, va a desarrollar más esa parte del histrionismo que tiene, ¿sale? Y el término correcto hoy en día es personalidad histriónica. Afecta más o menos a 1 de cada 30 personas, 4 veces más a mujeres que a hombres, pero también sucede en hombres. Igual el fenómeno de histeria colectiva sí ha sido descrito en hombres y el concepto de histeria está mal denominado, ya que el mismo Charcot y Freud reconocieron que podía afectar a hombres también. Entonces no es algo exclusivo de mujeres. Dani, no sé si vas a preguntar algo. Sí, es que justo en nuestro grupo estamos platicando de qué es neurosis y acá para poder entenderlo mejor. Y entonces una de mis compañeras preguntó si la neurosis es lo mismo que ser neurótico y pues como no le sabía responder, pues quería ver con usted qué piensa o qué onda. Sí, no, como les decía, neurosis ya es como una acción como tal. O sea, neurótico es más una propiedad de la personalidad, quiere decir que eres más susceptible a generar, por ejemplo, neurosis en menor grado. Y ya cuando hablas de una crisis, cuando usas el término neurosis como de crisis, ahí ya no todas las personas con personalidad neurótica van a entrar ya como en una crisis de neurosis, ¿sale? Ahí ya es cuando es algo muy exacerbado, como puede ser una somatización o una histeria colectiva, por ejemplo. Ahí ya entran en un problema donde la expresión emocional negativa tiene que ser manifestada, ¿sale? Y ya es detectada por otras personas, como por ejemplo a la hora de somatizar una enfermedad, puede ser una persona ya entrando como en desesperación por algo y tiene una crisis de pánico, etc. O sea, puede manifestarse de diferentes formas esta crisis de neurosis. Ana Pau. Entonces, nada más para estar claros, la Sí. histeria es el estado emocional exacerbado, la neurosis es como la crisis como tal, la acción del episodio, y lo neurótico es un rasgo de la personalidad, ¿es un rasgo? Sí, la personalidad neurótica es uno de los 5 ejes o rasgos de personalidad. Ajá. La histeria es un estado emocional exacerbado que de fondo podría tener una neurosis, o sea, tiene una neurosis de fondo, pero los dos son un estado emocional exacerbado, tanto la neurosis como la histeria. Y la personalidad histriónica es un tipo o un trastorno de personalidad que tienen algunas personas con el rasgo de personalidad neurótica, pero no todos, ¿sale? No sé si con eso te contesto. Profe, gracias. Ok. Y ya, estas personas generalmente son extrovertidas, entonces es muy raro ver personalidad histriónica en una persona introvertida, entonces casi siempre tienen agregado el componente de extroversión en los 5 ejes de personalidad. Ahora. Profe, un caso de histeria colectiva pudo haber sido esta conducta de que cuando empezó el COVID, ¿sí fue el COVID que todos fueron a comprar papel de baño? Sí, eso es un buen ejemplo y nada más, ahí yo diría que más que histeria colectiva, porque así lo van a referir, por ejemplo, los periódicos, ahí yo diría que es neurosis colectiva, por ejemplo. O sea, eso más que histeria, porque no es tanto que querían llamar la atención. O sea, si fuera histeria colectiva es porque quieren llamar la atención. La gente que fue a comprar papel de baño no quería que los grabaran así en las noticias. Mira, tal fulano está comprando papel de baño. Sino es más bien neurosis colectiva, más que histeria colectiva. Pero sí, es un caso de neurosis colectiva. Y un caso de histeria colectiva sería, déjeme pensar en alguno famoso reciente.
Pues pueden ser como Ajá. las celebraciones de los partidos, por ejemplo, del América, que se van Ándale. todos al Ángel y obviamente quieren ser visibilizados, pero todos están como locos ante una afición. Sí, estoy pensando justo en algo de algún partido que haya sido así como mucho de llamar la atención, como de un grupo de fanáticos, pero así no me viene ninguno específico a la mente, pero pudiera ser que de repente hay alguno, pudiera ser un caso de histeria colectiva, pero sí tendría que ser algo muy, muy notable, o sea, que hicieran algo muy, muy notable para llamar la atención sobre ellos mismos. O sea, no solamente ir a celebrar, sino realmente hacer algo así que sea mucho de llamar la atención. Pero sí, no sé, no se me viene uno específico a la mente, pero sí Profe, me ocurre. y no Ajá. podría ser, o sea, la verdad me da miedo decirlo, pero no podría ser como las marchas, o sea, las marchas y las protestas sociales. No, porque ahí te digo, no es tanto que quieran llamar la atención sobre ellos, sino es más bien sobre un problema. Algunas personas quizás dentro de las marchas pudieran en alguna marcha haber tenido un ataque de histeria colectiva. Por ejemplo, ¿ves estas mujeres que andan desnudas en Rusia y van a protestar y se pintan cosas y así, que Sí, sí. son bastante extremistas? Yo no digo que todas, o sea, muchas de ellas son completamente válidas, pero no me sorprendería si de repente en alguna de esas manifestaciones, sobre todo un grupo de mujeres que a lo mejor nunca había participado en ellas, pudiera haber sido más bien un ataque de histeria colectiva. O sea, que fuera más bien por llamar la atención sobre ellas que por el llamar la atención sobre el problema. Ahí sí pudiera ser, porque ya están haciendo algo muy extremo para llamar la atención de los fotógrafos, etcétera, o sea, que la atención caiga sobre ellas, ¿sale? Y no me sorprendería encontrar que muchas de estas personas hayan sido abusadas en la infancia, por ejemplo, y por eso llamen tanto la atención con sus cuerpos, etcétera. No digo que todas, o sea, seguramente dentro de ellas, la mayoría quizás son auténticas, o sea, es todo un movimiento auténtico que sí quiere manifestar derechos de la mujer, pero seguramente dentro de ellas debe haber grupos de mujeres que sí son con personalidad histrónica y que realmente lo hacen para obtener atención para ellas. Eso seguro. Vale, gracias, Ajá, no sé profe. si con eso te contesto. Sí, Ok, sí. perfecto. Un ejemplo sería que uno habría un neurótico con la limpieza de su neurosis. Sería estar despierto hasta las 3 a.m. limpiando su casa. Sí, exacto. Y eso es más típico de personalidad neurótica. O sea, que tienen esta obsesión y que luego están limpiando a horas muy extremas. Sí. Y ya más un ejemplo de neurosis es algo cuando hacen algo súper extremo, o sea, que normalmente no lo harían. ¿Sale? Como esto que decían de ir a comprar papel de baño ante una crisis. ¿Sale? Y ya la histeria colectiva sí tiene que ser algo así muy especial, o sea, no se da todo el tiempo, tiene que ser algo súper especial de un grupo de personas que normalmente no están en este tipo de conductas, ¿sale? Para que se llame como tal histeria colectiva. Pato. Bueno, yo tengo dos preguntas, ¿puede decirse? Dime. Sí. ¿Es correcto decir que una característica o la característica principal de la personalidad histrónica es Sí. el querer llamar la atención? Sí, esa es Bueno, la característica principal, es correcto. ¿y eso también se suele asociar un poco con narcisismo o egocentrismo? Sí. De hecho, muchas personas dicen que la personalidad histrónica es como el narcisismo blando. Sí. Sí, entonces, estas personas es muy común que tengan trastorno narcisista, es correcto. Ok. Vamos a seguir avanzando. Gracias, profe. No hay de qué. Para cerrar con los trastornos facticios, vamos rapidísimo a cerrar la clase. Ok, entonces comparemos esto con los síndromes funcionales. ¿Cómo es diferente un trastorno facticio de un síndrome funcional? Aquí hay una ficción, es decir, que la enfermedad no existe. La persona va a fingir una enfermedad de forma muchas veces inconsciente, o sea que no saben que la están fingiendo, creen que están enfermos, pero no lo están. Y es para llamar la atención, ¿sale? Entonces, la enfermedad a nivel somático corporal no existe, pero la persona cree que está enferma y no lo está, ¿sale? No van a encontrar evidencia de enfermedad los médicos porque no hay enfermedad en este caso, o sea, no es porque sea un diagnóstico complejo como los síndromes funcionales,
sino es porque aquí la enfermedad corporal no existe, es puramente psicológica la enfermedad, ¿sí? Hay un histrionismo detrás de esto, o sea, hay una personalidad que busca atención, ¿sí? A diferencia de los funcionales, las personas no están tratando de llamar la atención, solo quieren vivir vidas normales. Aquí sí están llamando la atención, ¿sale? Aunque sea a nivel inconsciente, ¿ok? Y están conscientes de que están fingiendo, muchas veces no. O sea, en la mayoría de los casos, 95, 99% de los casos, no se dan cuenta que están llamando la atención. Es parte de su trastorno de personalidad y, en este caso, de su episodio de histeria, ¿sale? Entonces, no se dan cuenta de que la enfermedad no existe. Muchas veces piensan que sí la tienen a un nivel complejo psicológico. Ok. La atención médica la buscan para generar un alivio en ellos, entonces recibir la atención como que les genera mucho alivio, ¿sí? Y ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que si los médicos les creen a estas personas, les pueden dar tratamiento y el tratamiento puede resultar en un daño corporal, ¿sale? Entonces, mucho cuidado que estas personas no reciban tratamiento médico por las discoenfermedades que tienen, ¿sale? ¿Cómo podemos sospechar que una persona tiene un trastorno facticio de un trastorno real? Una es que los síntomas y las molestias de la persona, bueno, tiene más síntomas que signos. O sea, que si le buscamos cosas objetivas, no van a tener. Si les buscamos cosas subjetivas, tienen muchísimas. O sea, la persona tiene dolor, tiene mareo, tiene muchas quejas, pero si tú le buscas algo objetivo, no encuentras nada. El problema es que los síndromes funcionales también funcionan a veces así. ¿Sale? Entonces, no encontramos muchos signos, encontramos muchos síntomas. Los síntomas se exacerban cuando la atención cae sobre el paciente. Entonces, si el médico lo está observando, de repente el paciente tiene muchísimos síntomas y hasta finge desmayarse. O sea, tienen como muchas exacerbaciones de la enfermedad. Y cuando fingen las exacerbaciones, ellos no están conscientes que lo están fingiendo. Es como todo a nivel inconsciente. A veces convulsionan, aunque no sean convulsiones reales. Se desmayan, aunque no sean desmayos reales. Pero ellos perciben que están teniendo estos desmayos. Entonces empieza a subir la intensidad conforme reciben más atención. Otra sospecha es que estos pacientes tienen traumas importantes, entonces si le buscan, si le preguntan a familiares, muchas veces estos pacientes sufrieron violaciones, sufrieron otro tipo de traumas importantes. Y estas personas es común encontrar depresión mayor también o crisis inclusive de pánico, hasta entre un 30 o un 45% de las personas. ¿Sale? Listo. Este trastorno de somatización se conoce como síndrome de Bricker, en nombre del fisiólogo francés, del médico francés que lo describió, y es una tendencia a comunicar el estrés, ¿sí? Psicológico y la respuesta al estrés psicológica a través de síntomas que no tienen una explicación médica, ¿sale? Entonces los síntomas van a ser imaginados por la persona como un mecanismo de búsqueda de atención. Entonces este histrionismo resulta ya en la parte psicosomática en el síndrome de Bricker y van a tener de repente lo que llamamos síntomas idiogénicos, que las personas creen que tienen algo y realmente no lo tienen. Por ejemplo, tienen un dolor, tienen una cosa así médicamente no explicable. Por ejemplo, van a decir, me tiembla el brazo solamente en esta parte de la muñeca. O sea, cosas muy raras que no existen, se las inventan, pero ellos no saben que se las están inventando, ¿sale? Ellos realmente creen que las tienen. Y van a tener una ganancia secundaria que es recibir atención, ¿sale? Esto les va a ayudar a reducir un dolor intrapsíquico, que es el dolor generado por traumas anteriores. Ya les di ejemplos de estos traumas, ¿sale? Entonces, el recibir atención médica les ayuda a disminuir este dolor. Fer pregunta, ¿esto se relaciona con la hipocondría? Hacia allá vamos, ahorita vamos a hablar de hipocondría, ya casi terminamos, pero ahorita hablamos de él. Nada más para que sepan, el síndrome de trastorno de somatización o síndrome de Bricker tiene otro nombre que es histeria corporal, porque aquí la histeria se manifiesta en el cuerpo, ¿sale? Pueden también de repente tener cosas así muy, muy intensas como diarreas, vómitos que no son reales, ¿sale? Entonces pueden llegar hasta a percibir que están vomitando cuando realmente no lo están haciendo, pero
a veces como que mastican comida y en sus mentes piensan que eso es vómito y la regurgitan, o sea, cosas muy raras, pero que todo está como dirigido de manera inconsciente. Y luego una subcategoría del síndrome de Brique son los trastornos conversivos. Los trastornos conversivos siempre afectan a nivel neurológico. Entonces, estas personas pueden tener, por ejemplo, convulsiones, ¿sale? Y, por ejemplo, las vas a ver convulsionar, pueden tener temblores, o sea, siempre es algo a nivel neurológico. Y aquí se piensa que el histrionismo es más importante, por eso los trastornos conversivos afectan todavía más a personas con personalidad histriónica, ¿sale? Y por lo tanto más a mujeres. Pues cuando es algo de alguna enfermedad neurológica, tienen que tener mucho cuidado si es un paciente con antecedentes psiquiátricos o psicológicos de trastornos, que no vaya a ser un trastorno conversivo. Y ya estos trastornos son muy súbitos, muy violentos, entonces no es cualquier conducta, sino es algo que llame muchísimo la atención, como una convulsión, ¿sí? Un temblor muy exacerbado que no tenían, o fingir otro tipo de síntomas, ¿sale? Cuando les hacen la prueba, por ejemplo, les hacen un electroencefalograma a estas personas, el electroencefalograma sale normal. Entonces, esa es otra pista. Todos los estudios a nivel neurológico en estas personas salen normales, cuando deberían de estar alterados, ¿sale? Una persona que está convulsionando no debe de tener un electroencefalograma normal. Y ahora sí, preguntaban, ¿qué pasa con la hipocondría? La hipocondría es una especie de trastorno facticio, o sea, cae dentro de los trastornos facticios. Es una idea fija y obsesiva, común en personas con trastorno obsesivo, que padecen una enfermedad que amenaza su vida o su salud de forma importante, ¿sale? Y tienen la sensación de signos y síntomas a nivel corporal. La enfermedad se llama hipocondría porque está debajo en el cuadrado hipocondrio. Eso quiere decir que está debajo del diafragma, a nivel diafragmático, de la región subcostal, ¿sale? Y esto era el asentamiento de los humores. Acuérdense que Hipócrates describió diferentes humores y que los humores estaban regulando las enfermedades que tenía una persona. Entonces, la hipocondría salió de ahí el nombre, porque los humores de las personas con hipocondría podrían estar alterados, ¿sale? Esta enfermedad es muy, muy vieja, se conoce desde la antigua Grecia y probablemente desde antes. ¿Cuánto tiempo necesita una persona tener esta idea fija o obsesiva para que sea el diagnóstico de hipocondría? Al menos 6 meses. Entonces, 6 meses de que padece una enfermedad y no tener realmente una enfermedad real, ¿sale? Entonces, si la persona sí tiene una enfermedad de base, probablemente no es hipocondría. Si la persona nunca le han encontrado nada y ustedes sospechan que es completamente sana, muy probablemente es hipocondría. O hipocondriasis también lo van a encontrar. Ángela. En este caso entrarían las personas que actúan como si tuvieran cáncer, o sea, se Sí. rapan tal cual. Sí, aquí es muy común que la persona crea que tiene cáncer, es de lo más común, y sobre todo un cáncer maligno, o sea, cáncer cerebral, cáncer pulmonar, o sea, un cáncer que te va a matar pronto. Estas personas creen que lo tienen, ¿no? Y están convencidas de que lo tienen. Buscan en Google todas las definiciones. Ahorita es muy fácil, de hecho, si haces una búsqueda en Google por cualquier síntoma que tienes, Google te va a generar hipocondriasis, o sea, sin que tú lo tengas, te va a generar una neurosis, un estado neurótico de que te vas a morir, ¿sale? Así está diseñado. Y eso es casi como un estado neurótico colectivo. Pero estas personas realmente lo tienen por mucho tiempo. O sea, no es nada más cuando hacen una búsqueda en Google de sus síntomas. O sea, ellos realmente todo el tiempo piensan que tienen un tumor o que tienen algo muy, muy severo. Paulina, no sé si vas a preguntar algo. Más que nada comentarlo, es como el caso de Gypsy, ¿no? De que, bueno, su mamá era la que le inventaba todas las enfermedades, pero al final de cuentas, ella por ese tipo de, bueno, por su mamá que le metió tantas ideas, como que incluso ella ya misma, se creía ciertas enfermedades, incluso cuando fue a prisión, sí, fue como de, no es que necesito esto, esto y esto, y pues la revisaron y estaba perfectamente bien. Ajá, qué bueno que mencionas el caso de Gypsy. Aquí nada más es muy importante que hablaremos de él la próxima clase. Les recomiendo, si pueden ver para la próxima clase, para que entiendan mejor, vean esta serie que se llama The Act.
que salió en Netflix hace 3 años y detalla una historia real, ¿sale? También les mandaré un video por ahí el fin de semana para que estén enterados de esta historia, para los que no quieran ver la serie. Y los que tengan poco tiempo, también les voy a recomendar una peli que está en Netflix, ¿sale? Que es también de este trastorno. Ahí es un poco diferente de la hipocondriasis o de esta enfermedad, porque ya es un síndrome de Munchausen por proxy. Vamos a ver qué es eso la próxima clase, pero es un trastorno diferente, es un trastorno por simulación, ¿sale? Este tipo de trastornos, que también encontramos el síndrome de Ganser, por ejemplo, y otros más famosos, son diferentes tipos de trastornos, y aquí están generados más por un guardián o por alguien que sabe que se están fingiendo, o sea, por alguien con un rasgo de la personalidad, con una triada oscura, o sea, personas maquiavélicas, narcisistas, psicopáticas, malas, ¿sale? Como la madre de Gypsy. ¿Okay? Ya lo veremos bien en la próxima clase, pero es muy buena la observación. Ana Pau. Aquí no entrarían los embarazos falsos, ¿sí? O sea, que sientes... Muy buena. Ajá. Embarazo falso, ¿cómo lo clasificarías tú? ¿Lo clasificarías como trastorno conversivo, hipocondría o trastorno de somatización, entre paréntesis, síndrome de Brique? Tú misma, Ana Pau, ¿cómo lo clasificarías? Un poco de hipocondría, ¿no? ¿Por qué hipocondría? ¿Dirías que es algo que amenaza la vida de la persona? O sea, que el embarazo va a poner en peligro la vida de la persona, que es un trastorno cercano a la muerte. No, pero sí es como, ¿Dirías que que el embarazo es una enfermedad grave? no, pero por ejemplo, si está alguien casado y amenaza con dejarla o terminar la relación, que ella finja un embarazo, podría ser, estaría más... Ok, pero lo que me interesa es por qué piensas que es hipocondría. Porque, o sea, el embarazo no es una enfermedad grave, ¿cierto? No, creo que entraría más en, dijo, Vámonos a la siguiente. ¿Es un trastorno conversivo? ¿Dirías que es un trastorno conversivo? O sea, ¿tiene un trastorno neurológico el embarazo? La verdad no sé, profe, no sé cómo lo catalogaría, No, la verdad. no, o sea, no es un trastorno neurológico porque no afecta, el embarazo no afecta causando una enfermedad en el sistema nervioso, ¿vale? O sea, no ves a las mujeres embarazadas convulsionar o algo así, o sea, eso casi no pasa. Llega a pasar, pero es raro, ¿sale? Entonces tampoco es un trastorno conversivo. ¿Qué sí es? ¿Cuál es la única opción que queda? De somatización. Es un trastorno de somatización, es el síndrome de Briquet, es histeria corporal, ¿sale? Porque aquí es una tendencia a comunicar el estrés psicológico. La persona está estresada porque la va a dejar la pareja y finge, sin saberlo bien, que está embarazada. Muchas veces creen que está embarazada y tan lo creen que hasta desarrollan agua en la parte del peritoneo para simular un embarazo. O sea, la persona literalmente piensa que está embarazada y a veces hasta las pruebas de embarazo pueden salir positivas porque se modulan las hormonas. ¿Sí? Todo esto pasa a nivel inconsciente. Entonces, estos embarazos fingidos, que es muy buena tu pregunta, serían parte de un trastorno de somatización que pueden tener mujeres jóvenes, ¿sale? Que tienen miedo de que los deje la pareja, tienen miedo de que nunca se embarazaron. O sea, hay diferentes causas de fondo, ¿sale? Y es un mecanismo para buscar atención sobre un problema traumático de fondo, ¿sale? No sé si con eso te contesté. Sí, profe, ya. Perfecto. Fari. Profe, nada más le iba a comentar rapidísimo que la de The Act es de Amazon Prime. No está ahorita en Netflix. Perdón, gracias. Voy a cambiarlo. Qué bueno que me dices. Bueno, véanlo en Amazon Prime y les mando la otra serie que sí está, la otra peli que está en Netflix que se llama Corre, Run. Si no la han visto, véanla, está muy, muy, muy buena. Y también es de síndrome de Munchausen por proxy. Ok. Listo. Entonces, este trastorno de hipocondría está muy asociado con depresión, ¿sí? Aquí con ansiedad también, trastornos de ansiedad, depresión, y sobre todo con neurosis, personalidades neuróticas. Aquí sí pueden ya caer en crisis neuróticas donde la persona siente que se va a morir por una enfermedad fatal. Y es muy común que haya estrés postraumático asociado con un evento médico, ya sea de la persona o de un familiar. ¿Sale? Entonces, a lo mejor la mamá estuvo a punto de morir por un cáncer. Ahora la persona piensa que tiene cáncer.
Es como para tratar de derrotar ese evento traumático que tuvieron en el pasado, llamar la atención sobre él y poderlo trabajar. Sofía. Bueno, no, es que nada más le quería comentar rápido de que igual de la serie de ACT, o sea, sí está en Sí. Amazon, pero solo está como la primera, bueno, el primer capítulo, Ok, y ya como que el resto lo tienes que pagar porque nada más es como para promocionarlo, ok, pero si tienen HBO, ahí también está como una película y esa como ok. que es un resumen como de todos, pero pues está como la persona real y así. Ok, muchas gracias. Como en forma de documental, ¿no? Ajá, sí. Ok, creo que lo compartieron en mi otro chat, pero ya eliminé ese chat. Pero sí, voy a igual a buscarlo a lo mejor en versión pirata, no le digan a nadie y se los comparto por el chat para que lo puedan ver el fin de semana, ¿sale? Muchas gracias. Ok, entonces, ya con esto terminamos, con esta diapo, ¿qué es lo que tienen que hacer como terapeutas con estas personas que tienen trastornos facticios? Muy importante es validar los síntomas de los pacientes. O sea, no les digan, es que tus síntomas no existen, no tienes ninguna enfermedad. Eso es lo peor que pueden hacer, porque justo como hay una neurosis de fondo, ahí ya puedes arriesgar a que la persona caiga en psicosis, por ejemplo. O sea, si tú invalidas sus síntomas, la persona va a decir, va a empezar a cuestionar su realidad. Y como mecanismo reflejo, el cerebro puede hacer cosas muy engañosas y puede trastornar la realidad percibida del paciente y ahí ya caer en psicosis. ¿Sale? Entonces, mucho cuidado con negar los síntomas del paciente. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Validarlos, decir, entiendo muy bien tu enfermedad, vamos a ver cómo manejarla, ¿sale? Y hacer una alianza con el médico que los está viendo, si se puede, hablar con el médico, explicarle al médico lo que tiene el paciente, decirle que validen sus síntomas, no les den tratamiento médico porque pueden ponerlos en peligro y ustedes les toca la labor de comprender psicológicamente qué quieren decir los síntomas, ¿sale? Entender por qué están manifestando esos síntomas, entender el trauma de fondo, cuál es el evento traumático de fondo, trabajar con él, si son psicoterapeutas, por ejemplo, y reducir paulatinamente esta ansiedad que tienen asociados a este evento traumático, ¿sale? Entonces aquí va a ayudar mucho psicoterapia y formar una red de apoyo de la familia, hablar con los familiares y comentarles discretamente cómo es la condición del paciente, obviamente sin el paciente ahí. Y cuando ya se reduzca el estrés, hablar y confrontar al paciente y decirle o hacerlo entender que toda esta enfermedad fue somatizada, ¿sale? Y que fue un trastorno facticio, que no fue real, para que pueda entender el origen de sus síntomas, ¿sale? Que todos fueron a nivel psicológico. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de la clase hoy de trastornos facticios? ¿Quedó alguna duda? ¿O de los síndromes funcionales basurero? Ok. Con eso terminamos la clase, chicos. Cuídense mucho. Gracias, profesor. Nos vemos. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Buen fin de semana. Hasta luego.